Gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor secretario general, por su presencia aquí esta tarde. Bien, en relación con la cuestión de las becas, que ha ocupado gran parte de su intervención, nuestro criterio es que no es correcta la rebaja del requisito de notas, el requisito académico para el mantenimiento de las becas, ¿no? Nosotros consideramos que quien recibe una beca se está beneficiando de una inversión de la sociedad y tiene que hacerse merecedor a ella, acreditando un aprovechamiento adecuado de la inversión que se hace en esa persona. Bien, pero yo no quería desperdiciar la oportunidad de reflexionar en voz alta con usted acerca de cuestiones más de fondo, problemas más de largo plazo de la Universidad Española, problemas históricos también. Y el más importante, o en todo caso el más mencionado de ellos, sin duda, es la insuficiente calidad de la Universidad Española. El dato que se cita siempre es que solo una universidad española se encuentra entre las 200 mejores del mundo, según el ranking de Shanghái y otros rankings internacionales, ¿no? Lo cual contrasta llamativamente con el dato según el cual 2 escuelas de negocios españolas, ESADE y ESE, se encuentran entre las 10 mejores del mundo, según los rankings más aceptados, lo cual nos lleva a la conclusión de que quizás la universidad pública tendría algo, incluso mucho, que aprender de esas instituciones privadas de enseñanza que han sabido situarse entre las mejores en su especialidad. Otra reflexión de fondo es que el Ministerio de Universidades, digamos, o el Gobierno de la Nación, carece del músculo institucional adecuado para hacer frente a esos problemas estructurales. Hoy día el Ministerio de Universidades, desgraciadamente, es prácticamente un ministerio Potemkin, un ministerio que es pura fachada, ya que las transferencias sustantivas han ido siendo transferidas, las competencias sustantivas han sido transferidas bien a las comunidades autónomas, bien a la propia universidad, que goza histórica y constitucionalmente de su propia autonomía. Bien, otro problema de fondo de la Universidad Española, a nuestro modo de ver, sería el sobredimensionamiento. Hay una cierta hipertrofia del sistema universitario español. Y la explicación para esa hipertrofia se puede formular tanto en clave histórico-demográfica como en clave política. Es decir, el sistema universitario español tuvo que crecer de manera acelerada, de manera apresurada en los años 80-90 para hacer frente a la llegada masiva de las promociones más numerosas de la historia española. Son los nacidos en la década de los 70 y primera mitad de los 70. Por buscar una comparación, a mediados de los 60 nacían en España cada año unos 700.000 niños. En la actualidad están naciendo unos 360.000, prácticamente la mitad, aunque la población es mucho más numerosa. De hecho, nuestra fecundidad se ha desplomado más de 2,5 veces, ¿no? Y la explicación política es que esa afluencia masiva de alumnos coincidió en el tiempo con el despegue del sistema de las autonomías. Entonces, las comunidades autónomas entraron en una cierta competencia entre sí por ver cuál creaba más universidades. Toda autonomía que se preciara tenía que crear al menos una universidad por provincia, lo cual dio lugar al nacimiento precipitado de universidades provinciales, algunas de las cuales eran además provincianas en el sentido peor, ¿no? Es decir, que no reunían quizás la calidad suficiente. Y para nutrir a esas nuevas universidades apresuradamente creadas, fue necesario también reclutar a marchas forzadas nuevo personal docente e investigador. Y por eso se reformó el sistema de selección del profesorado a través de la famosa Ley de Reforma Universitaria de 1983, que, digamos, modificó el sistema de selección, a nuestro modo de ver, rebajando el nivel de exigencia. Por ejemplo, los famosos 6 ejercicios eliminatorios, teóricos y prácticos, muy rigurosos del sistema de oposiciones anterior, fueron sustituidos por un sistema de solo 2 ejercicios, que además presentaban la peculiaridad de que es el único examen del mundo en el que era el examinando el que decidía qué tema iba a explicar al tribunal examinador, ¿no? Les voy a explicar el tema 17 de mi programa, decidía el candidato. Y no solo eso, sino que además los departamentos
que convocaban la plaza designaban a 2 de los 5 miembros de la comisión, como usted sabe, lo cual implicaba que, de manera casi infalible, el vencedor era el candidato local, que a menudo concursaba solo. Y esto dio lugar a un, digamos, atornillamiento aún más profundo de la endogamia localista, que es otro de los males endémicos de la Universidad Española. Y, sobre todo, esa incorporación apresurada de profesores a través del sistema laxo de selección y examen en los años 80 y 90 dio lugar a un tapón generacional, que es la explicación de lo que han estado también mencionando quienes me han precedido en la intervención. Es decir, la situación precaria de los profesores jóvenes en nuestra universidad. Es que hay un tapón generacional, hay muchos profesores en la cincuentena, en la sesentena, que entraron precisamente en los años 80 y 90, que tienen estatuto de funcionarios, por tanto son inamovibles, y que están bloqueando el paso a las nuevas generaciones de profesores, que se enfrentan a una travesía del desierto francamente desalentadora, como han indicado también algunos, ¿no? Es decir, muchos años, incluso décadas de precariedad, de sobrevivir a base de becas o de contratos de interino, de asociado, etcétera, lo cual es francamente desmotivador y da lugar a que se malogren muchas vocaciones, muchas posibles vocaciones docentes de jóvenes brillantes que hubiesen podido hacer una gran carrera en la universidad. Por otra parte, la figura del profesor asociado ha sido desvirtuada porque fue introducida por la Ley de Reforma Universitaria como un mecanismo a través del cual profesionales prestigiosos de fuera de la universidad podían venir a la universidad a compartir su experiencia profesional, dando clases prácticas, etcétera. Pero, en realidad, ha sido utilizada la figura para, digamos, mantener a profesores jóvenes en una precariedad eternamente prolongada, ¿no? Los contratos se van renovando, pero el profesor no termina de consolidar su situación y ciertamente percibe un salario inferior al que percibiría como profesor funcionario. Bien, pero no quiero dejar, y voy a dedicar a ello lo que me resta de intervención, no quiero dejar de analizar otro problema que me parece muy grave porque afecta a la esencia misma de la institución universitaria, que es la libertad de cátedra y la libertad intelectual. Y me refiero al creciente clima de intolerancia y de coacción ideológica en el seno de la universidad, que encuentra su manifestación más drástica, por ejemplo, en esas agresiones de grupos radicales, de estudiantes e incluso profesores que, por ejemplo, revientan conferencias de conferenciantes con los que no están de acuerdo, o bien consiguen incluso la cancelación preventiva de actos académicos que les desagradan, etcétera. Es curioso que estos grupos, que suelen ser de extrema izquierda, son siempre de extrema izquierda, se suelen titular antifascistas, grupos antifascistas. Ellos, es irónico porque de hecho están copiando al pie de la letra las tácticas que eran utilizadas por las bandas de estudiantes nazis en la Alemania de los años 20 y 30 para intimidar a los profesores judíos y los profesores liberales. En abril nosotros presentamos una PNL de defensa de la libertad académica que contiene una larga relación de incidentes de este tipo. No voy a aburrirles con la enumeración porque consumiría el resto del tiempo que me queda. El profesor de Lora fue agredido, su conferencia fue interrumpida con gritos en la Universidad Pompeu Fabra en diciembre del 19. Los profesores Álvaro de la Torre y Marte Velarde sufrieron una agresión similar en la Universidad Complutense en noviembre de 2019. Quien les habla, en compañía del exministro Jaime Mayor Oreja, fuimos objeto de un ataque de este tipo en la Universidad de Sevilla en noviembre de 2019 y, suprema ironía o justicia poética, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, fue también interrumpido con gritos en su conferencia en la Universidad Complutense el 3 de marzo de 2020. Digo justicia poética porque en su caso cabría hablar del escrachador escrachado, ya que es conocido que él mismo lideró ataques de este tipo en el pasado en la Universidad Complutense contra conferenciantes como Rosa Díez. Entonces, esto nos parece muy inquietante porque parece que está tomando forma una especie de ideología oficial que casi funciona como religión de Estado. Digo religión de Estado porque incluso empieza a incorporarse a las leyes. Como toda religión de Estado, es una ideología que no tolera la disidencia, no tolera la heterodoxia,
y considera que los disidentes tienen que ser silenciados, tienen que ser amordazados, como demuestran los casos que mencionaba anteriormente. Es una ideología que tiene sus dogmas, como que la sociedad española sigue siendo patriarcal, que se basa en la discriminación de la mujer, que hay mujeres con pene y hombres con vagina, etcétera. Una serie de ideas, y cualquiera que discrepe de ellas es automáticamente conceptuado como un bárbaro y, lo que es más grave, silenciado. Se exige su amordazamiento. Es interesante saber que algunos de los grupos que interrumpían las conferencias, y yo he vivido 2 de estos incidentes, se les ofrecía a los alborotadores subir a la tribuna y entrar en debate racional con los conferenciantes que tan mal les parecía. Nunca aceptaron esa posibilidad. Es decir, ellos no están interesados en el diálogo racional, ellos están interesados en la mordaza. El pretexto que aducen para digamos, coaccionar a los oradores que no les gustan es que se trata de personas racistas, machistas, homófobas. Bien, esto no son más que etiquetas sin ningún contenido racional. Es decir, ellos serían incapaces de explicar en qué consiste el machismo, racismo o homofobia. Tiene que acabar la intervención, diputado. Sí, se me concede 30 segundos más de estos oradores, ¿no? Es decir, estas etiquetas, digamos, no tienen otra función que provocar una respuesta emocional en el oyente y, además, afirmar la superioridad moral del que las emite y exigir el amordazamiento del descalificado por ellas. Al tomar esta actitud, estos grupos radicales no solo ponen en bancarrota el espíritu mismo de la universidad, la esencia misma de la universidad, que es el libre intercambio de ideas, sino que además rompen, yo diría, con la propia tradición occidental, que se basó siempre en la confianza en la racionalidad crítica y en la idea de la búsqueda colegiada de la verdad a través del entrecruzamiento de argumentos racionales. Sócrates, Platón, las disputaciones de la universidad medieval, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias. Bien, como tengo muy pocos minutos, prefiero no entrar en polémica con la portavoz de Podemos. Desde luego no comparto ese espíritu de triunfalismo y de halago sistemático al estamento docente universitario. Le agradezco al señor secretario general su tono dialogante y conciliador. No es el tono al que estamos acostumbrados en este Gobierno cuando se dirige a nosotros, así que se lo agradezco especialmente. Explicaba usted que en algunas universidades ya se utiliza la medida antiendogámica consistente en no contratar a profesores que hayan obtenido el doctorado en esa universidad. Es ciertamente una medida interesante e inteligente. El problema es que son la excepción las universidades que aplican esta regla, en virtud de la autonomía universitaria. O sea, a esto me refería cuando decía que el Gobierno de la Nación carece del músculo institucional y competencial para impulsar una verdadera política universitaria. Un cauce posible sería precisamente, digamos, promover ese tipo de medidas antiendogámicas, ¿no? Pero todo queda a merced de las decisiones autónomas de las universidades, que en la mayor parte de los casos van en la dirección de la perpetuación del espíritu endogámico corporativista, que, como expliqué antes, nos parece uno de los males endémicos de la universidad española. Y lo mismo cabría decir sobre el problema de la coacción, la intolerancia creciente, al que dediqué parte de mi intervención, y le agradezco mucho que condene cualquier acto de violencia, lo cual incluye, por ejemplo, el reventar conferencias en la universidad, ¿no? Aquí el problema es que realmente estamos asistiendo a una inversión del sentido histórico de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se inventó precisamente para garantizar la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra de pensadores heterodoxos o profesores que no comulgaran con la ideología oficial del momento. Ahora está sirviendo precisamente para lo contrario. Quiero decir, me refiero al hecho de que los rectores nunca permiten la entrada de las fuerzas de orden público en el recinto universitario para poner coto a esos desmanes que expliqué antes, a esas agresiones, a esos escraches. Yo lo he vivido personalmente, estar un grupo de bárbaros reventando una conferencia o una mesa redonda, llamar a la policía y decirnos a la policía no podemos entrar porque no lo permite el rector. Entonces, claro, eso es una verdadera inversión del sentido de la autonomía universitaria que se inventó para que los profesores pudiesen hablar con libertad y ahora está sirviendo para lo contrario, para que los profesores heterodoxos queden a merced de estas bandas bárbaras a las que me refería antes. Por eso nuestra proposición no de ley de defensa de la libertad académica pues incluía una serie de peticiones al Gobierno, ¿no?, para que
aprovechando su limitado espacio competencial, al menos, digamos, instigase a los rectores, sugiriese a los rectores la necesidad de adoptar medidas de protección, medidas que permitiesen, en caso necesario, la entrada de las fuerzas de orden público para impedir este tipo de desmanes, etcétera, ¿no? Bien, pues esto es todo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Por el Grupo Popular tiene la palabra la diputada María Jesús Moro Almaraz. Gracias, señor presidente, y gracias a la compareciente por su presencia aquí esta tarde. Bien, como en el caso anterior, me gustaría poner un poco de perspectiva histórica en el análisis de las cuestiones de la ANECA. La ANECA es resultado de la reforma de la Ley de Universidades en el año 2007 y esta reforma puso fin al sistema de habilitación para el personal docente, que había sido establecido por la Ley de Universidades de Aznar, del Partido Popular, en el año 2001 y que, en cierto modo, intentaba volver al espíritu de los viejos concursos nacionales anteriores a la Ley de Reforma Universitaria. Como indiqué en mi intervención anterior, la Ley de Reforma Universitaria estableció, por el contrario, un sistema pues abiertamente localista, endogámico y sin suficientes garantías de calidad. Pero, claro, esa reforma del año 2007, digamos, puso la solución final, encontró la solución final al problema de la objetividad en la selección del personal académico mediante la supresión de los exámenes. Que pasaban a ser reemplazados por una evaluación de los méritos académicos de toda una carrera docente, que es lo que hace la ANECA. Y de esta forma, los profesores universitarios resultamos ser los únicos altos funcionarios que accedemos a nuestra plaza sin haber pasado un examen. Bien, yo creo que es un mérito de la ANECA, y así hay que reconocérselo, haber hecho un esfuerzo, digamos, de objetivación de los baremos de medición de los méritos académicos, ¿no? Esos baremos son cada vez más sofisticados, siempre en busca de la objetividad. Sí debo decirle, y me perdonará, que me parece inquietante todo lo que ha dicho en su exposición acerca de incorporar la perspectiva de género al trabajo de la ANECA. Esta obsesión por un desglose de las tasas de éxito en función del sexo. Sinceramente, yo creo que la actitud de la ANECA frente a la cuestión del género debería ser la misma que tenía Martin Luther King frente a la cuestión de la raza. Él dijo, como he sabido, que soñaba con el día en que se juzgaría a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Pues bien, de la misma forma, yo creo que la ANECA debería juzgar a los profesores por el contenido de sus méritos académicos y no por sus genitales, no por su sexo. De la misma forma, cuando yo estoy en la mesa de operaciones, lo que me preocupa son los conocimientos quirúrgicos de la persona que me está operando y no sus genitales. Bien, hecho este excurso, también debo decir que es un poco un clamor unánime, una queja unánime en el estamento docente, como la centralidad de la ANECA en la vida académica está convirtiendo la vida universitaria en una especie de infierno burocrático. Porque cada vez más profesores se quejan de que tienen que dedicar cada vez más tiempo, en lugar de a la docencia y la investigación, a la cumplimentación de formularios, a la tramitación de méritos curriculares, y a rellenar informes y fichas que Dios sabe si alguna vez leerá a alguien, etcétera. Esta es una queja muy generalizada. Y a pesar de esta obsesión por la objetivación de los criterios, lo cierto es que la ANECA, me parece a mí, no consigue escapar al viejo dilema del quis custodit custodes, es decir, quién vigila a los vigilantes o, en este caso, quién evalúa a los evaluadores. En definitiva, es la universidad evaluándose a sí misma o profesores evaluando a otros profesores. Dicho de otra forma, la universidad parece que no consigue romper el muro de la autorreferencialidad, el muro del solipsismo. Quien dice autorreferencialidad está diciendo endogamia, y así volvemos a la endogamia como uno de los grandes problemas de la universidad española. Efectivamente, el muro de separación entre la universidad y la sociedad es demasiado alto o demasiado impermeable,
Y esto implica que no siempre la universidad consigue atraer a las mejores mentes o a los grandes talentos, ¿no? Sobre todo se dilapida mucho talento en el extranjero. Es frecuente que jóvenes que salen a formarse en el extranjero, cuando retornan a España, se encuentran cerradas las puertas del sistema universitario español. Y bien, debemos, me parece, hacer todos un esfuerzo por hacer más poroso, más permeable ese muro de separación entre universidad y sociedad, universidad y empresa, universidad y ciencia. Por cierto, una de las manifestaciones de esta endogamia de la Universidad Española es su bajo coeficiente de internacionalización. Es conocido que en España hay menos de un 1% de estudiantes extranjeros, tengo entendido, si no computamos a los Erasmus, que están aquí de manera muy pasajera. Lo mismo cabe decir sobre el porcentaje de profesores que han obtenido sus doctorados en universidades extranjeras, muy bajo en España. En cambio, en universidades muy prestigiosas de Norteamérica y Europa, ese porcentaje alcanza incluso el 30%. Bien, y esto de la internacionalización lo podemos relacionar con otro de nuestros problemas universitarios, al que aludí también antes, y es el problema demográfico. Es decir, hay que recordar que en España la fecundidad actualmente es de 1,2 hijos por mujer. Eso es un 40% menos que el reemplazo generacional, y eso significa que cada nueva promoción de estudiantes va a ser un 40% más reducida que la de sus padres. Cada nueva promoción es un 40% más reducida que la de sus padres. Eso implica, es una tragedia, implica en cierto modo la condena a muerte para el país a largo plazo, pero mucho antes que eso la condena a muerte para la universidad, que se nutre de un público muy joven. Y bien, una posible estrategia de supervivencia, por supuesto lo deseable sería potenciar la natalidad, pero mientras eso no ocurra, una estrategia de supervivencia posible es diversificar la clientela de la universidad. Además de la clientela clásica, que son los jóvenes de 18 años que acaban de terminar el bachillerato, habría que buscar nuevos públicos, por ejemplo, adultos necesitados de una actualización constante de su formación, un reciclaje constante. Ese es un nuevo servicio que debería intentar la universidad. Y también una nueva clientela posible serían estudiantes extranjeros que puedan tener interés en estudiar en España. Ciertamente, para ellos deberían regir matrículas, digamos, precios no subvencionados, ¿no? Precios que reflejaran el coste real de las plazas universitarias. Y bien, España ciertamente tiene todos los activos para atraer a muchos estudiantes de todo el mundo, y esos activos son su lengua, que es la segunda, la tercera más hablada del mundo, según como contemos, y su historia y su cultura. Pero claro, para eso deberíamos empezar por valorar nosotros mismos nuestra lengua, nuestra historia y nuestra cultura, y no parece que eso sea el caso en la actualidad. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que en este momento sea muy complicado encontrar enseñanza en español en más de un tercio o casi un tercio del territorio nacional. Me refiero también al hecho de que a nuestros jóvenes, tanto en la escuela como en parte de la universidad, se les está transmitiendo una visión digamos, oscura, sombría, una visión leyendanegrista del pasado histórico español, ¿no? Por ejemplo, si queremos atraer estudiantes hispanoamericanos, pues bien, haríamos bien en no presentar el descubrimiento y la colonización de América como un genocidio, entre otras cosas porque no es cierto que fuera un genocidio, pero además así difícilmente podremos atraer a estudiantes para que vengan a estudiar a la patria de sus supuestos genocidas. Ciertamente esta autodenigración no es una enfermedad solo española, yo diría que es una enfermedad, autodenigración histórica quiero decir, ¿no? Yo diría que es una enfermedad occidental general. Max Stein ha dicho que la cultura occidental actual es una present tense culture, es decir, una cultura presentista, una cultura que reniega de su pasado. Estamos viendo estos días cómo caen las estatuas de tantos personajes ilustres del pasado occidental, reniega de su pasado y abole el futuro por el procedimiento de no engendrar a la siguiente generación. Antes me he referido a la bajísima tasa de fecundidad española, ¿no? También el profesor Renato Kristin ha hablado de la oikofobia y la xenofilia como las marcas de nuestro tiempo. La oikofobia es el odio a lo propio, el rechazo de lo propio, y la xenofilia es la supervaloración de lo ajeno, ¿no?
una oikofobia que olvida las grandes, enormes aportaciones de Occidente a la historia de la humanidad, desde la ciencia moderna a la democracia, desde los derechos humanos a la libertad religiosa o desde la abolición de la pena de muerte a la abolición de la esclavitud. Una última palabra, finalmente, sobre la cuestión de las humanidades. Las humanidades se dice siempre que están en declive frente al auge de las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, matemáticas y economía, ¿no? Pues bien, una posible estrategia de supervivencia para ellas consistiría precisamente en atraer estudiantes extranjeros interesados en la cultura y la lengua españolas, como dije antes. Ahora bien, cuando hablamos de humanidades en la universidad podemos hacerlo en dos sentidos. O bien los grados específicos de humanidades, de literatura, filosofía, etcétera, pero también un segundo sentido, que es más utilizado en Estados Unidos, es el del co-curriculum, es decir, una especie de currículum nuclear transversal a muchas disciplinas, que viene a ser pues como cultura general o una introducción a los clásicos del pensamiento, a los clásicos de la literatura, etcétera, ¿no? Este me parece que es un enfoque interesante y que además nos remite al punto de vista de José Ortega y Gasset en su obra Misión de la Universidad. Él decía que la universidad tenía 3 misiones fundamentales. Una de ellas era la investigación científica y técnica, pero decía que era utópico aspirar a que todas las universidades hicieran auténtica investigación científica. Es algo reservada, digamos, a universidades verdaderamente de élite. Le quedan 20 segundos. Sí, ahora mismo termino. También la formación profesional, la enseñanza de una profesión y, finalmente, la transmisión de una cultura general, ¿no? Que es lo que tradicionalmente hacía el bachillerato, pero quizás porque el bachillerato ya no cumple adecuadamente su función, quizás ahora deberíamos aprender a hacer de nuevo desde la universidad. Gracias por el tiempo de gracia.